Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí de nuevo en nuestro cuarto episodio de este podcast de Abundancia y Conexión. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado esta semana? ¿Qué tal les fue? ¿Todos bien? ¿Preparados para esta noche? Pues vamos a darle. Hoy vamos a hablar de una frase que sacude, un poquito nos incomode, pero que también nos libera. El tema de hoy es, o trabajas por tus sueños o terminas cumpliendo los sueños de alguien más. Tú decides qué historia quieres contar. En este episodio, cada una de las que estamos aquí, permítanme presentarlas, es Eli Serrano y Hola, nuestra ¿qué líder, tal? y nuestra líder platino, Pili, Así es. Pilar Rubalcaba. Hola, mucho gusto a los que no se habían conectado y bienvenidos otra vez a acompañarnos a este podcast que les va a encantar. Les agradecemos su compañía el día de hoy. Sé que este podcast lo van a ver regrabado. Como siempre, ustedes saben que estamos comenzando en esta experiencia de las redes, en este podcast, tratando de comunicar lo que nosotros hacemos, lo que nos encanta hacer. Y entonces estamos aquí transmitiéndolo a ustedes. Cada una de nosotras va a compartir cómo nos enfrentamos en distintos momentos de nuestra vida a esta pregunta. Vamos a hablar de lo que nos detuvo, de lo que nos hizo despertar y cómo decidimos empezar a escribir nuestra propia historia. Así que quédate con nosotros, acompáñanos. Tal vez te vaya a remover un poco desde lo más profundo esa pregunta que aún no sabes contestar. Y si ya la tienes resuelta, pues entonces nos encantaría que comentaras tu experiencia. Pili, Pilar, por favor, coméntanos, ¿de quién era el sueño que tú vivías? Híjole, una pregunta muy fuerte, muy, muy fuerte, pero gran parte de mi vida así fue. Yo nací, ya lo había comentado creo que fue en el primer episodio, en una familia que se dedicaba al restaurante, a tener restaurantes. Y bueno, desde muy chica me acuerdo que mi papá decía, es que para ti va a ser esto, para ti va a ser esto. O sea, ya nos estaban heredando desde que éramos niños, ¿no? ¿Y qué creen? Pues fui la suertuda del restaurante. Y yo dije, bueno, pues está muy bien, qué padre, ¿no? Entro yo a la universidad, salgo de la universidad y quiero trabajar lo que yo estudié y pues la sorpresa, ¿no? Porque aquí está tu negocio. Y bueno, pues trabajé un tiempo en la carrera, pero al mismo tiempo estaba ahí en el negocio. Y siendo franca, me gusta la comida y me encantaba la comida que manejábamos en el restaurante, pero la verdad, el sueño no era mío, era el sueño de Era tu mis sueño. papás. Así es, así es. ¿Sabes lo que es eso? Que era el sueño de mis papás. Entonces, aquello se fue convirtiendo con el paso del tiempo como una carga. Y en vez de hacer las cosas así contenta, feliz, como cuando algo te mueve por hacerlo que no sientes que es un trabajo, esto era como un trabajo doble, triple y demás. Yo toda mi vida bailé español clásico, flamenco, ballet clásico. Entonces yo me iba y decía, pues hay gira, vámonos de gira. Yo era la primera, no sabía si era porque me encantaba el baile por no estar en el restaurante o las dos cosas juntas. Fue algo difícil, muy, muy difícil. 23 años estuve de encargada en el restaurante y pues para mí cada día yo lo veía como cuándo me voy a librar de esto. Ya sabes. Este, sí, y sabemos a veces que cuando tú no le pones todas las ganas, cuando tú no vibras con lo que estás haciendo,
¿qué pasa? Se empieza a venir para abajo, la verdad. Cuando no es tu sueño, ¿verdad, Pili? Exactamente, cuando no es tu sueño, pero algo bien difícil, este, yo esperaba, o sea, mis papás esperaban mucho de mí, entonces decía yo, los voy a defraudar, ¿qué voy a hacer? No les puedo decir que no, pero no es algo que yo vibre, no es algo que a mí me guste. Llegó un momento ya después de cierto tiempo, ya no estaba mi papá, estaba mi mamá y hablé con ella y le dije, mamá, voy a cerrar el restaurante. Fue un miedo, un susto, así como dar la noticia para toda la familia. ¿Por qué? Porque fue algo que mis papás iniciaron desde una mesita en la calle y lo fueron creciendo y yo sé que lo hicieron con mucho amor, con mucha dedicación. A ellos les encantaba. A mí me gusta la cocina, sí me gusta y me gusta comer bien, pero no me gusta tener restaurante. Y todavía me dicen, ¿y por qué no pones? Y yo, no, no, por favor, díganme lo que quieran, pero restaurante otra vez no. Era muy pesado desde que abríamos, me acuerdo desde que nos levantábamos, era ir al mercado, ir a hacer las compras, abrir a las 9 de la mañana, cerrar a las 11 de la noche y todavía quedarnos ahí a la limpieza para el siguiente día, empezar a trabajar que estuviera todo limpio. Entonces era toda la vida ahí y pues mis aspiraciones eran otras, pero yo no podía descubrir qué era lo que a mí me gustaba porque era algo que prácticamente me impusieron desde niña y yo sentía la obligación con mis papás. Era una obligación moral, era el decir voy a tirar todo por la borda, los años de esfuerzo de ellos, toda la parte que vivimos como familia, todo lo que ellos hicieron por nosotros, que nos dio mucho el restaurante, sí es cierto, pero no me daba esa parte que me llenara como persona individual, no como familia. Para mí fue muy difícil, sobre todo eso, el que mis papás esperaran que yo siguiera con eso y tenerles que decir que no era lo mío, o que no era lo que a mí me gustaba, lo que yo no vibraba, pues, no estaba a gusto, no me sentía realizada, no me sentía como ese ser humano vivo que soy, porque tenía que hacer una tarea que para mí ya era como una máquina mecánica, levantarme, ir al mercado, Claro. hacer esto, Sí. hacer lo otro. Ajá. Y y dije yo, bueno, ¿que no puedo hacer yo otra cosa? Que nada más lo mío es estar encerrada aquí en el restaurante y ver desfilar gente y ya. Mm, de esto se trata la vida. De esto se trata el continuar el día a día, pues la verdad no estaba padre. No sé si ustedes me entiendan esa parte porque no era, mm, para mí era algo encasillado que yo no podía ser yo, que no, decía yo, entonces, ¿para qué a mí me mandaron a la escuela? Para venirme a encerrar al restaurante, ¿para qué a mí me mandaron a descubrir otro mundo, a lo mejor con lo del baile? Para venirme a encerrar aquí al restaurante. O sea, todo mi mundo giraba ahí y no podía ver más allá, no podía creer que yo podía hacer más cosas. De hecho, sí me limité por miedos. ¿Por qué? Porque era el miedo a decir que eso no me gustaba y más en la etapa en la que yo viví, bueno, no es lo mismo que ahora los jóvenes dicen lo que les gusta y lo que no les gusta. En aquel tiempo era, pues me quedo callada y es lo que digan mis papás. Y pues estaba atrapada, atrapada en algo que no era lo mío. Y digo yo, ¿qué es lo que pasa aquí? La mayoría de las personas que hacemos eso, que hacemos por obligación o por creer que es lo correcto, la mayoría de las personas que hacemos eso porque nos sentimos atrapadas, nos sentimos O sin comprometidos, talento, ¿verdad? También. ¿perdón? Sí, 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 Comprometidos, ¿no? También con el... exacto. Sí.
con Los tus padres, el devolver a papás. los padres. Ujú. Ajá, y decir, tumbar todo lo que ellos hicieron y lo voy a hacer yo la que va a tumbar eso. Claro. Era como pues sí, tener esa carga y ese remordimiento y el no El miedo, dejarte, claro. el miedo, y el miedo también a lo que iban a decir todos los demás, así Por fue, supuesto, a ser juzgada, ¿verdad? a ser juzgada y es muy, muy difícil. Y más, decía, se me va a echar encima toda la familia. Claro. Este, sí, 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 pero también la gente que no sale de eso y no llega el momento en que tomas una decisión, ahí es donde hay que tener y fajarte los pantalones y decir, ¿sabes qué? Decido Claro. hacer esto con todos los miedos del mundo, con todo lo que vaya a pasar, pero quiero hacer esto, quiero buscar otros horizontes, quiero descubrir otras cosas, quiero ver hasta dónde soy capaz de yo realizar lo que yo sueño, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, este, volver a esa parte del sueño, poder soñar por ti, no por otra persona. Y eso, Sí. ¿dónde queda? Pues en la decisión de cada uno de nosotros. Y yo a veces veo la gente que dice, es que estoy en el trabajo, no me gusta, pero tengo que estar todos los días, asistir todos los días, no puedo fallar porque me corren. ¿Y tus sueños? Cuando nosotros estudiamos una carrera, tienes muchos sueños. Cuando sales de la universidad, tienes muchos sueños. Pero luego llegas a tu primer trabajo y empiezan las condiciones y te empiezan a condicionar y entonces te piden experiencia y estás sujeto a trabajar, a cambiar tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación, tus conocimientos por el sueño de otra persona. ¿Y tú dónde quedas? Tú como ser humano, tú como ser individual, ¿dónde quedas? Todo lo que soñaste cuando iniciaste una carrera, cuando dices una carrera, ¿por qué? Porque eso es lo que tú querías hacer. Yo estudié dos carreras y mi sorpresa era que ninguna de las dos es la que yo ejerzo y lo que hago ahora me encanta, pero lo fui descubriendo conforme iba pasando el tiempo y estudié una carrera y sí, lo que yo decía es que no quiero estar en el restaurante. Segunda carrera es que no quiero estar en el restaurante. Entonces ocupaba mi tiempo. Y ahí es donde digo yo, después de todo, empecé a soñar, empecé a conocer el mundo diferente, empecé a entender qué es lo que quiero, el por qué, el para qué de mi vida, hacia dónde quiero ir. Y ahí fue donde tomé la decisión. Y pues es lo que te invito a reflexionar. Si te sientes atrapado, reflexiona. ¿Estás ahí porque tú quieres o porque te falta tomar la decisión de decir, esto no me gusta y voy por lo que sí quiero, voy a luchar por lo que sí quiero? Ay, la verdad es que me hiciste vivir, revivir mi vida. Lo mismo pasó conmigo, así, tal cual, a lo mejor diferente giro de negocio, diferentes carreras las que estudiamos, pero exactamente lo mismo. Vivir el sueño de mis padres y la responsabilidad de no desilusionarlos, principalmente, Eso, eso, desilusionarlos. exactamente. ¿Sabes qué, Angélica? Lo que pasa es que también eran otras épocas donde teníamos que acostumbrarnos a o teníamos que hacer lo que nuestros papás decían por respeto, por no defraudarlos, por ver todo lo que habían hecho por nosotros, pero nadie nos hablaba de un sueño. De hecho, muchas cosas que yo soñaba de chiquita me decían, es que no se puede. Y no es porque ellos fueran malos, al contrario, para mí los mejores papás del mundo, pero ellos también fueron creados de esa forma. Sí, Entonces, ajá, el tipo de vida que se llevaba en ese tiempo. Ahora hay mucho más apertura. sí, es Así es. cierto, y de verdad que son padres que se preocupaban por nuestro bienestar. A lo mejor fueron por temor, porque yo me acuerdo que yo quería salir a trabajar. Mi carrera que yo había elegido era no estar en casa porque era administración de empresas turísticas. Y a mí me dijo mi mamá, tú tienes una empresa aquí,
¿Qué vas a ir a administrar afuera? Tú no creas que te Sí, vas no a me ir digan mis padres, sí. a viajar, ni a trabajar a un hotel, ni a una línea aérea, ni a una agencia de viajes. Si tú tienes aquí tu empresa, entonces dije, bueno, si no me van a dejar, cambio de carrera. Y le quité las empresas turísticas a la administración. Pero Que- sí, sí es difícil, Sí, despertar, sacudirte y pensar en tu sueño. Puede que la gente piense que somos egoístas. Realmente nosotros somos de una generación así es. que fue educada todavía con, vamos a decirlo así, con temor de Dios. Mucha gente habla de eso. Y Sí, sí, sí. con el respeto a nuestros padres y a la familia. Y bueno, pues eso nos tocó vivir, pero ya despertamos. Sí, así es. Era que tener que valores también, teníamos otro tipo de valores. Sí, exacto. Entonces, desde ahí la mentalidad cambiaba, ¿no? Si tienes otros valores, otra formación, otra educación, de mucho respeto primero, entonces no podíamos salirnos del orbe ni salirnos, sino recibir el legado que teníamos y caminar por ahí. No había otra opción, ¿no? Pero ahorita Exactamente. vamos a seguir con más temas. A ver, Angie, ¿cuál sigue? Sí, mira, por ejemplo, una vez que nos decidimos a ser los protagonistas de nuestra historia, tuvo que haber un parteaguas. Entonces, ojalá, Eli, tú nos puedas decir, ¿cuándo fue el día que tú decidiste ser protagonista de tu historia? Wow, déjenme les digo que esa palabra de parteaguas es tremenda, es muy grande. De repente la vida me ha enseñado a que las mujeres todas vivimos las mismas historias, un poco más, un poco menos, una antes, otras después, pero vamos en esta aborigen de experiencias vividas. Y como les decía, pues sí, que pertenecemos a una generación de mucha obediencia, de mucho orden, de mucha disciplina, pero el parteaguas es tremendo. En mi caso, tomar la decisión, bueno, viene del divorcio, viene quedarme con 4 hijos, nunca haber laborado porque me caso muy joven, mis 4 hijos, yo me dedico al hogar. Y entonces ni por supuesto que no existía la palabra sueño, ni sabía ni el contenido. Bueno, mi sueño era en mi hogar, ver crecer a los hijos, ver desarrollarse, me entrego en cuerpo y alma, sí, pero llega un momento en que, y esto lo repito de verdad, siempre que voy a una despedida soltera, nunca cambies tu forma de ser ni tu forma de tu esencia. ¿Por qué? Porque precisamente con esta educación que teníamos nos llevaba a que siempre condescender con lo que el marido quería, con lo que los niños querían, con lo que todo hacían, nunca la mujer. Y afortunadamente siempre primero teníamos, o desafortunadamente nunca llevamos el orden. El orden es, primero soy mujer, después soy esposa, después soy mamá, ¿no? ¿Y qué crees? Pues nunca lo llevamos en ese orden, ¿verdad? Pues era la esposa, era la madre, eras la chofera, la psicóloga, la cocinera, la que hace el aseo, la. Y la mujer, no, pues no hay tiempo. Ya no, estoy agotada, ya no había nada para ti. Entonces, cuando viene una separación, si te das cuenta que es, ¿y ahora qué hago, no? Y esa es un parteaguas muy, muy fuerte cuando decido, ¿qué voy a hacer hoy, no? ¿Qué va a pasar si ya nunca laboré? Tengo la carrera de diseño de interiores, pero no ejercí, me dediqué al hogar, entonces pues adiós miedos y enfrentarte, renunciar al miedo es uno de los escalones que a mí me llevó y con mucho miedo porque aparte somos una generación que nos ha tocado chicos de verdad y yo creo que muchas personas que están en esta juventud acumulada mía de los sesentas del blanco y negro, de la televisión blanco y negro, bueno, ya la muda no, porque ya había un poquito de diálogo en las televisiones, pero imagínate todo lo que hemos recorrido de todos la evolución
de las comunicaciones. Ha sido de verdad, es exageradamente rápida, rápida. A Dios gracias hemos ido adaptándonos poco a poquito y ven, hoy por hoy pues estamos desarrollando nuestros podcasts y demás, pero ha sido una vorágine rapidísima, muy rápida, que nos ha permitido caminar, no quedarnos paradas. Y bueno, dentro de esta renuncia, dentro de este parteaguas, por ahí escuché de un gran maestro esta historia que hoy se las quiero compartir. Angie, ¿me ayudas a ponerla, por favor? Y No claro que sí. quiero hablar más del preámbulo, pero vamos a escuchar esta historia de la vaca. Muy bien. Dame un minutito para poner el ¿Ok? video. Es un Listo. parteaguas tremendo que de una u otra forma todos lo hemos vivido. Y nada más es tomar la decisión de caminar, caminar en esa dirección. Y ahorita lo van a escuchar. Yo creo que muchos nos vamos a conectar con esta historia. No de vacas, pero de muy similares. Van a verlo ahora y pongamos atención, chicos. A ver, ahí va, corre el video. Vamos, corre video. Esta historia con moraleja comenzó en un lejano lugar, precisamente allí donde se levantaba un monasterio de sacerdotes budistas. Al lugar llegó un día un inquieto joven que quería aprender de los maestros. Su deseo era hacerse sabio y conocer los mecanismos por los que se regían las vidas que llevaban. Los sacerdotes y maestros lo recibieron complacidos. El joven estuvo un tiempo realizando actividades de servicio para todos. Limpiaba los establos, servía la comida y no dejaba que el polvo se acumulase. También se encargó de dar de comer a los animales y de cuidarlos y velar por su bienestar. Pasado un tiempo, los más sabios del lugar se dieron cuenta de que era un joven humilde y obediente, así que decidieron que había llegado el momento de ascenderle. Cuenta la historia con moraleja que le asignaron a uno de los sacerdotes más sabios para que se hiciera cargo de su formación. El discípulo estaba feliz. El maestro le dijo que debían partir a recorrer el mundo, ya que los grandes secretos de la vida se encontraban recorriendo el camino. Alistaron unas cuantas provisiones y algo de ropa y partieron muy de madrugada y con un destino incierto. Pasaron los días y junto a la poca ropa que llevaban se fue acumulando el cansancio. Un día, cuando la noche ya amenazaba con darle relevo al día, a lo lejos divisaron una casa y se dirigieron allí para solicitar comida y abrigo. Sin embargo, los habitantes de aquella humilde casa con poco contaban. Las paredes apenas se mantenían en pie y los campos a su alrededor estaban desiertos. Aún así, el maestro le dijo al discípulo que tocara esa puerta y solicitara ayuda. El joven lo hizo. La familia les recibió con los brazos abiertos. Les advirtieron que eran muy pobres, pero que de todos modos les harían un lugar para que durmieran. También compartieron su cena. Cuando estaban todos a la mesa, el maestro les preguntó de qué vivían. Ellos respondieron que tenían una vaca. Ella les daba leche. Con esta hacían quesos y mantequilla. Vendían todo en la aldea y así conseguían para vivir. El maestro guardó silencio. Luego les informó que él, junto con su discípulo, se iría muy temprano. Agradeció por su amabilidad, la cena y por el refugio. Después se retiró a dormir hasta que salieron las primeras luces del alba. Maestro y alumno se levantaron y se dispusieron a marchar. Según dice esta historia con moraleja, tan pronto salieron de la humilde casa, el maestro le dijo a su discípulo: es hora de que aprendas tu primera gran lección. Luego le pidió que fuera hasta el establo, desamarrara la vaca y la tomara para llevarla con ellos. El discípulo dudó. ¿Cómo era posible que su maestro le estuviera pidiendo algo semejante? ¿Qué clase de lección era esa de robarle a una familia humilde? Sin embargo, como era su costumbre, obedeció. Los dos partieron con la vaca. Habían caminado un par de millas cuando llegaron a un lugar lleno de riscos y en donde también había un barranco. Entonces el maestro le pidió al discípulo que arrojara la vaca por el barranco. Nuevamente el discípulo dudó. ¿Era malo su maestro? ¿Qué sacaba con hacerle semejante daño a esa familia? En ese momento el alumno ignoraba el sentido de esta historia con moraleja. El joven hizo lo que le pidió su maestro. Tomó a la vaca que se resistía y haciendo un gran esfuerzo cumplió con las órdenes de su maestro. La vaca cayó y los dos prosiguieron su camino.
El maestro sonreía y el discípulo no sabía por qué. Tampoco entendía qué clase de lección le estaba dando. Maestro y discípulo recorrieron después muchos lugares. En cada uno de ellos el joven alumno aprendió muchas lecciones sobre los secretos de la vida. Pasaron varios años y el sabio a quien había sido encomendada su educación pensó que la etapa de formación ya había terminado. Según cuenta la historia con moraleja, los dos volvieron al monasterio. El joven estaba muy tranquilo y muy feliz. Se sentía otro, sin embargo le atormentaba el recuerdo de esa humilde familia a la que habían despojado de su sustento. Por más que lo pensaba, no lograba encontrar el sentido de esa lección. Por eso, tan pronto tuvo la oportunidad, regresó al lugar en donde había sucedido todo. Quería pedir perdón. Al llegar, el sitio poco se parecía al de sus recuerdos. En el lugar de la humilde casa de antaño ahora había una hermosa vivienda. Los campos abandonados de antes eran ahora fértiles y llenos de vida. Con sigilo el joven tocó a la puerta y le abrieron sus anfitriones del pasado, que ahora se veían muy felices. Estaban contentos de verlo. Le contaron que la vaca había desaparecido justo después que ellos habían pasado por allí. La necesidad les había obligado a trabajar los campos para sembrarlos y a establecer nuevas relaciones de comercio. Les había ido bien y así era como habían logrado progresar. El joven entendió entonces la enseñanza de su maestro. Supo que esta historia con moraleja era en verdad una gran lección. Así es. Se dan cuenta de con miedo no podemos avanzar, con miedo no podemos ir por un sueño, no podemos ni siquiera tener la idea de cómo, cuál es mi sueño, ¿no? Para empezar. Cuando te encuentras en, como en este caso ellos, que ya no tenían ninguna cuestión que hacer y se dan cuenta de que podían hacer muchísimas más cosas. Entonces, cada uno de los hijos empezaron a trabajar y empezaron a buscar formas diferentes de hacer. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Con la evolución de la tecnología avanzando, no, te das cuenta que yo decía, ¿y dónde se prende una computadora, no? Pues, ¿qué crees? Pues hay un botoncito y hay que picar y hay que hacer. Y entonces, cuando veo que mi sueño era realmente prepararme para poder hablar ante el público, pues investigo dónde hay clases de oratoria y me doy cuenta que hay un club que se llama Liderazgo Internacional y voy y me preparo porque yo sabía que tenía que estar platicando con personas y sabía para enseñarme a dirigir y para enseñarme a dar un buen mensaje, ¿no? Y bueno, con miedo, claro, con miedo, con retos, claro, con retos, pero te das cuenta que tienes tanto potencial que cuando tú no lo pones en práctica, nunca jamás te vas a dar cuenta y el día de mañana te puedes arrepentir terriblemente de no haber esforzado o atrevido o paralizado. Quítate la parálisis de la mente, quítate los miedos y con todo y miedo y enfréntate. Todo mundo venimos a esta tierra a aprender. Nadie, créemelo, nadie nació sabiéndolo todo. Nadie. Entonces, desde ese punto de vista, tú tienes que tener la seguridad, la certeza, como todas nosotras, de decir, bueno, me arriesgo. Preferible decir, híjole, no me funcionó, me equivoqué, lo vuelvo a repetir, pero no quedarte con esa, ¿sabes? Con esa mentalidad de que, uy, lo hubiera hecho, uy, lo hubiera logrado, ¿no? Y por esa parte. Y ahí es donde tú empiezas, cuando tú empiezas a atreverte a hacer las cosas, empiezas a darte cuenta que, hombre, este era mi sueño, esto es lo que a mí me gusta. Yo empecé a encontrar, después de ser ama de casa, empecé a encontrar mi verdadera emoción, mi verdadera pasión, que era hablar, que era ayudar a las demás personas. ¿Cómo? Bueno, pues empezamos también nosotros otra línea, son las redes de mercadeo, y de ahí empezamos a avanzar más rápido, a aprender. Y había que leer, y había que estudiar, y había que ir asistir a capacitaciones. Y todo esto paso a paso lo tienes. Pero lo más importante es un propósito de vida y un sueño bien plantado. Cuando tú ya tienes un sueño y el propósito es lo que te hace levantar cada día, cada día. Decía un amigo que en paz descanse, nomás con que lo hagas de lunes a viernes, o si no, no te preocupes, un día sí y el otro también, un día sí y el otro también.
Y de esa manera te vas a motivar tú solo, ¿no? Y para mí eso ha sido, chicas, la manera en que yo tomé la decisión de avanzar, de abrir mi parteaguas y dejar y empezar a ser protagonista de mi propia historia. Me encantó eso, Sí. Eli, ser la protagonista de tu propia historia, porque si no despertamos a eso, no, te quedas siendo parte del elenco. Claro, claro, de la Ajá, historia de los hijos, de la historia de los padres, del así es, proyecto el proyecto dado o cedido, o la batuta te cedo la bandera y tú síguele aquí, ¿no? Pero es que a mí no me gusta cargar la bandera, no, 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 pero ahí va, ¿no? Pero todo es atreverse en esta vida, a eso venimos, ¿verdad? así es. Así es dar el paso, salir de esa zona de confort. Así Muchas es, veces nos quedamos ahí. ¿Por qué? Por miedo a descubrir que hay cosas más allá que tú puedes hacer. así es, Se ¿verdad? convierte uno en el responsable de la propia rienda, ¿no? Tomas las Así, riendas de tu vida y ahora Ah, sí tú sabes en qué dirección así te es. llevas a ti. así es, amiga. Ay, no, pues esto está muy profundo. La verdad es que es como echarse un clavado adentro de nuestra Así es, propia alma y replantearnos todo esto este camino que hemos andado, ¿no? A partir de que tomamos esas fuertes decisiones. Porque yo me imagino que una vez que las tomamos, no quiero poner palabras en su boca, pero voy a hablar de mí. Miedo el pensar, bueno, ya no quiero esto, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo inicio? No tengo nada. No sé qué quiero hacer, no sé qué voy a hacer, pero sé que lo que hago no es lo que quiero, no es mi sueño, no yo es creo, el camino, pero ahí ya empezamos. Cuando el pero no quiero, Angie, muy bien. El no quiero. entonces, entonces, ¿cómo empiezo a construir desde cero ese sueño? ¿Se puede? Se lo Claro, preguntará a la gente, ¿podré hacerlo? Si yo quiero ser astronauta, ¿por dónde empiezo? O sea, así como que claro. soñando en algo, si quiero llegar a diamante, ¿cuál es el camino? Si quiero ser ingeniero, doctor, arquitecto y no tuve estudios, o sea, ¿por dónde? Acabo Así de es. dejar lo que estaba haciendo, cualquier cosa que sea, dejé el sueño de otro para emprender el mío. ¿Y cómo empiezo? Pili, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Vaya que difícil, ¿no? Pero son etapas de la vida que vas aprendiendo, que vas conociendo, que vas descubriendo sobre todo. Y empezar desde cero, pues si tu sueño es verdadero, si realmente, digo, poniendo mi ejemplo, era dejar lo que ya tenía por descubrir nuevos mundos, podría decir, fue, pues yo creo que la persona más miedosa que he conocido en el mundo soy yo, porque fue como salir del cascarón. Yo creo que así los pollitos abren los ojos, salen del cascarón y dicen, ¿y ahora? ¿Para dónde? ¿Qué hago? Igual me sentía yo con todos los miedos del mundo. Fui venciéndolos, fui aprendiendo, fui conociéndolos y fui conociéndome a mí también. Y empiezo, después de dejar restaurante, empiezo la carrera de Network Marketing y sin saber nada. Cuando a mí me invitan la primera vez a un proyecto, no tenía ni idea. Yo era de las personas que decía, ay, pero si estos están locos, ¿cómo creen que van a poder? O sea, ni siquiera sabía yo que ese era mi sueño. Ni siquiera sabía yo que podía desarrollarme ahí. Ok, la necesidad empezó a apretar en casa, y fue donde o buscas algo que hacer
o lo haces. Entonces, en mi caso fue empezar otra vez por una obligación. Te quedaste sin vaca, Pili. Sin vaca, me mataron la vaca, así literal. Entonces matan la vaca y digo yo, ¿y ahora por dónde voy a empezar? ¿Qué voy a hacer? Estábamos pues mi esposo y yo creo que él tenía un poco más de conocimiento de esto, perdón, que yo. Y decía, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde? O sea, me sentía como los caballos que van de Calandrias, no sé si los han visto así, y que digo, bueno, tengo un enfoque que es allá y es llegar a la meta porque ya no tengo hacia dónde y fue aprender primero a soltar lo que tenía, segundo, a empezar a perder miedos, mucha lectura, empaparme, porque esto no nada más es, ay, me inscribí y ya tengo una carrera para empezar, pues no, es como todo, necesitas saber de lo que vas a hablar, necesitas saber en dónde te vas a meter. Y aquí fue donde empecé a descubrir que hay sueños, porque en realidad, pues sueñas de chico, pero llega un momento en que pierdes los sueños. Descubro que hay sueños y que no hay edad para empezar a soñar otra vez. Y entonces empiezo a hacer castillos en mi mente de qué es lo que quiero, hacia dónde quiero. Como dice Sara, me descubro que me gusta ayudar a las personas en forma diferente, que, que me gusta hablar a mi modo, soy muy platicona, ustedes me conocen, y, y sí, pero platicar mis experiencias y poderles llevar oportunidad a otras personas. Todo eso empiezo a descubrir, pero ¿cómo lo vas a hacer? Pues hay que prepararse, como en todo. Hay que tener responsabilidad. Y como decía tu líder, tu amigo, tu coach, es un día y al otro día también. Pero llega un Así. momento en que no es un trabajo, o sea, no lo sientes como un trabajo, es algo que te gusta y estás esperando al siguiente día para volverlo a hacer, que hay subidas y bajadas como en todo lo hay y son aprendizajes, todo esto nos lleva a un aprendizaje. Empezamos sin contactos prácticamente, bueno, digo, no tengo contactos a quién llamarles así inmediatamente, pero tengo un infinito de personas que me rodean. Entonces, pues ahí es, usa tu imaginación hacia dónde vas a empezar, a decirles a todos. Y quiero platicarlo así. Yo, cuando iniciamos mi esposo y yo, él hablaba y yo me escondía detrás de él. Y él y yo, ándale, mira, hay que decirle a esa persona y lo aventaba y yo me ponía detrás. Poco a poco fue perdiendo el miedo y empezando a hablar. Y Y a entonces dejar de sí. sudar las manitas. Ay, sí, ¿te acuerdas? Me chorreaban las manos, me chorreaban. Y lloraba, de todo lloraba. Me entraba el susto y empezaba a platicar y empezaban las lágrimas. Soy muy llorona, pero ya, eso ya. Ya es Las manos, historia. sí, ya es historia. Las manos sudan ahora por emoción. Es diferente. Antes era por el miedo, ahora es por emoción. Recursos, pues no teníamos. Aquí lo más importante es que son negocios de personas. Ese es tu mayor recurso, las personas. Un sueño, empecé a tener ese sueño que no me dejaba dormir, porque dices, porque es tan fuerte que estás pensando, ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y te quieres comer el mundo así. Entonces el sueño fue empezar a ser como más grande. Empiezas a hacer las cosas por convicción, pero convicción tuya, ya ahora sí es tuyo, no es de nadie más. Y entonces tienes propósitos propios, propósitos de vida, y entonces sabes que todo se está confabulando para que tú llegues hacia donde tienes que ir. Cuando tú piensas en positivo, cuando tú no decaes en tu propósito para llegar a tu sueño, para lograr tu meta, todo se va confabulando, perdón. Y si dices, es que a mí no se me da, es que estás pensando en negativo. Cámbiale el chip,
Cuando empezamos a cambiar, el de que es que a mí me dicen que no, es que esto, es que el que va haciendo cosas que tú vas agregando a retrasar el resultado que tú quieres. En cambio, si tú lo empiezas a cambiar, ves que aparecen las personas. Así, tú un día no sabes a quién decirle y al otro día tienes un montón de personas a quién decirle, a quién invitar, a quién cambiar la vida. Pero tienes que tomártelo en serio. Eso es lo más importante. Y sobre todo, pues, si no te mataron la vaca, mátatela tú solo. Es la forma de forzarte a hacer las cosas. No necesitas saber cómo, necesitas un por qué, necesitas un para qué, algo que te queme por dentro, algo que te haga sentir vivo, que te haga vibrar. Cuando tú sientes esa emoción, la puedes transmitir. Y entonces es cuando empiezas a lograr. Van 2 veces que me matan la vaca después del restaurante y ahora que cambiamos, empecé de Y cero otra empezar de vez. cero de nuevo, y sí se Sí. puede, Y se claro. puede, ya vamos en rango y lo vamos logrando y todo se va dando a su tiempo. Gracias a Dios, Dios nunca te suelta, tú ponlo por delante y Él te va marcando las pautas, pero no seas negativo, siempre en positivo y siempre te va llevando por el camino adecuado. Claro que sí. Así es. ¿Cómo ven, chicas? A mí Así es que después de toda esta información que nos han dado, de toda esta experiencia de vida que hemos escuchado, yo sigo sorprendida de cómo hemos evolucionado, cómo hemos sobrellevado esos, esos sueños, cómo los hemos hecho avanzar, cómo hemos alcanzado algunos y todos los que nos faltan. Y sin Es miedo, correcto. y sin miedo ya vamos ahí. Y sí, yo me... algo que yo quiero decir, perdón, Dime. Angélica, que te interrumpa, es que los que no saben, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, muchos años. Y eso que dice Angélica, que hemos avanzado, que hemos evolucionado, porque nos conocimos haciendo pininos en este negocio, en este mundo de network marketing. Así iniciamos. Y, y creo que ninguna de las tres, somos las mismas personas que éramos antes. Ha sido un cambio total en cada una de nosotras. Y los avances que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo y llegar a cumplir los sueños y no se termina ahí, es buscar más sueños. Claro, y yo lo veo pues en ustedes dos, incluso en mí, que sin importar el rango, sin importar la escalera, el peldaño en el que vamos, hay crecimiento y hay crecimiento interior que se está reflejando en nuestra madurez, porque incluso, por ejemplo, yo un fracaso lo veo como una lección, como una Ah, experiencia y vamos para adelante. A mí es algo que yo me valoro mucho de mí. Yo qué me padre, caigo, yo me caigo, pero pero me me levanto. levanto. Ya no Así es. espero que nadie me dé la mano, yo me levanto y a lo que sigue. Y eso yo no me creía capaz de poder hacer. Y hoy me doy Claro que cuenta sí. de que ese crecimiento que tenemos, porque como les digo, se los veo a ustedes y yo lo reconozco en mí y digo, wow, qué orgullo, qué padre. Qué padre, qué padre. Independientemente de todo, qué padre. Y Y yo, sabes qué, algo bien importante que siempre, bueno, yo lo he escuchado mucho, júntate con personas que te sumen. Y es aquí yo verdad, las veo muy triunfadoras a las dos, por algo son mis amigas. gracias, Júntate con personas exitosas que gracias. la cuarta serás tú. Así Así es, es. Sí, es eso cierto. sin duda, sin duda. La gente que no vibra contigo solita se retira. Es correcto. O tiene Y actos que gracias a hacen Dios. que tú lo ves y dices,
esto no es para mí, con permiso, ¿no? Pero Así es. generalmente ellas son las que Se se van. La gente retiran. que no está en tu frecuencia, que no vibra contigo, se retira. A mí me Así es, amiga. gustaría, por ejemplo, preguntarles a ustedes que nos están viendo, que están viendo este video. Bueno, yo no se los voy a preguntar, pero a lo mejor Eli encuentra las palabras para poderles llevar ese mensaje, porque me imagino que ustedes están pensando en este momento a quién le están construyendo el sueño, si es que no han Wow. tomado la decisión de vivir el propio. ¿Cómo Híjole, ves? mano. Esto es duri. A mí es una de las fases que me pegó muchísimo, ¿eh? Desde el otro anterior proyecto, que es donde yo empiezo, me pegó muchísimo porque, bueno, en ese momento yo ya estaba de empleada, trabajando en una clínica dermatológica, pero yo trabajaba por el sueño de las doctoras que querían crecer, que querían poner sucursal en Ajijic, en Chapala. Bueno, nosotros estamos acá en Guadalajara, en México, y pues si nos ven en todas partes del mundo, tenemos una ciudad aquí pegada a nuestro lago de Chapala y es una comunidad donde hay mucho americano, canadiense, y ellas querían ir llevar para allá. Entonces yo estaba trabajando por el sueño de ellas y me lo compartían. Y claro que lo entendía y lo vivía, pues era en un horario, yo entraba a tal hora, salía a tal hora, la. Y me gustaba porque ahí fue aprendiendo a manejar la computadora, a hacer agencia, a levantar citas y me encantaba, ¿no? Me encantaba esa parte de servicio, de aprender, pero ya a la paz, ya iba capacitándome a las 8 de la mañana, estaba en el club de liderazgo, escuchando, preparándome y estudiando libros, como bien decía Pili, y leyendo. Y conforme fui aprendiendo que eso es lo más maravilloso que también yo he valorado, en lo que te vas convirtiendo. Créanme que la felicidad y el éxito no está en el llegar. Y yo lo sé y lo vivo. El éxito está en el día a día, en lo que tú te vas transformando para llegar, ¿no? Eso es, para mí ha sido muy reconfortante y eso es mi centro de vida. No es el tener y el hacer y el llegar y el que me aplaudan y el que aparezca. No, para mí es la persona que yo me he convertido en estos años de experiencia, de aprendizaje de vida y de cuando me dicen, ¿y tú por qué sueño estás, por el sueño de quién estás trabajando? Yo, Virgen Santa, tienen toda la razón. ¿Y qué queremos echar? Pues que renuncio. Renuncié a trabajar sin tener todavía un buen cheque en redes de marketing, que yo no voy a trabajar por el sueño ya más de nadie. Hoy empiezo a trabajar por mi sueño. ¿Y cuál es mi sueño? Pues, ¿qué creen? Para los que no lo tienen todavía, mi recomendación es hagan su collage de vida. ¿Qué es un collage? Recuerda, tráete unas revistas, recorta la casa que tú quieres y pégala en un cartoncito, en una cartulina. Y que quiero viajar, recorta dónde, qué parte vas a ir y ponlo. Que quiero un carro, una camioneta, recórtalo y ponlo. Que quiero una empresa, un trabajo, no sé, lo que tú quieras. Llevar a tus hijos a la universidad. Lo que tú quieras poner, ponlo en su cartulina y pégalo donde tú todos los días lo veas, porque eso te va a recordar todos los días, todo, por si en un momento se te olvida, Ay, mi lo sueño tiene. es tener una casa, mi sueño es viajar, mi sueño es un vehículo, mi sueño es pagar esta universidad de mis hijos. Entonces, el que tú te lo veas todos los días y te enfoques en esto, nunca vas a perder tu sueño, nunca vas a perder tu estatus. ¿De dónde voy hacia dónde? ¿Qué es lo que quiero lograr? Porque eso a mí me pegó muchísimo. ¿Cómo que estoy trabajando por los sueños de alguien más? Pues sí, luego vas al trabajo, no, pues es que trabajas bien duro y yo cuando he invitado a las personas, no es que mi jefe quiere pagarle la universidad a sus hijos en Estados Unidos y dice que si doblemos el fin de semana y que si trabajamos el y a mí se me escalofría el cuerpo. Decir, sí, no, ¿y por qué no trabajas por tu propio sueño? ¿Cuál es el sueño? Ah, no, pues es que no, es que es más seguro 5 pesos diarios o 5 pesitos a ganar 50 al día.
pero lo puedes hacer. No, sí, pero me da miedo. Eso es lo que paraliza a todo el mundo. El miedo, la inseguridad, el yo no sé. Créanos, créanos, sinceramente se los digo. Nadie sabemos computación, de verdad. Eso, estos instrumentos nuevos no los aprendemos. Los chavos jóvenes son los que ya lo manejan, pero nosotros hemos empezado y no nos hemos quedado atrás, lento, poquito, pero atrévanse, mi recomendación. Y los exhorto de todo corazón, atrévanse a soñar. Vayan por lo que ustedes anhelan, vayan por lo que ustedes quieran, no por los sueños de otras personas. Toma tu decisión hoy. Hoy es cuando tienes que tomar una decisión que nadie más va a vivir la vida por ti. Hazlo ahora. Ay, qué fuerte, sí es cierto. Y yo también les pudiera decir algo. Tu sueño, por más pequeño que tú consideres que sea, es tu sueño y solamente tú lo vas a lograr. ¿Y Entonces, sabes qué no hay sueño agregaría? pequeño. ¿Saben qué agregaría? Y créetela, porque muchas veces no creemos en nosotros. Y crees que ese pequeño sueño, ahorita que decías del collage, ¿cuántas veces pensamos en todo lo que quisiéramos, pero creemos que nunca lo podemos lograr? Porque es mucho para mí. Ahí Eso, vamos a trabajar otro tema, el sentido de de merecimiento, el merecer. sentido de pertenencia, el sentido, vamos a ir trabajando muchos temas que la verdad también los hemos aprendido, no lo sabíamos. Créanos, amigos, que no lo sabíamos, lo hemos vivido y aprendido. Entonces, el creértela es eso, el sentido de merecimiento, que será otro tema de podcast. Así es. Oh, sí, oh, sí. Yo también quiero proponer algo también mencionando acerca de esto. Hay, debemos de recordar que nuestra palabra decreta y que debemos de tener cuidado de lo que pedimos y de lo que decimos, porque créanme, si ustedes son conscientes de las palabras que emiten, se van a dar cuenta que todo lo que ustedes han dicho se ha logrado, bueno y mal, aunque no lo digan en serio, Cuidado. aunque no lo digan queriendo, aunque lo digan por broma. Al universo no entiende si es broma o si de verdad lo deseas. Él te dice, tú dices y ahí está. Entonces, Concedido. también va a ser tema más adelante, van a ver. Esto se va a poner cada vez más interesante. Espero que nos sigan y que nos sigan viendo porque esto no se va a acabar hasta que se acabe. Y quiero decirles, pues, no sé si algo tengan más que comentar, muchachas. No, es un placer estar de nuevo aquí con ustedes, hacer equipo, compartir un poquito de nuestra experiencia a tantas personas, hombres, mujeres que tienen ya edad mayor o jóvenes que todavía no tienen esta experiencia de vida. Hay que enseñarnos a escuchar, porque es la manera que vamos a ir aprendiendo todos juntos. Y aquí la idea de nosotros es que avancemos todos juntos, avancemos para poder llegar más lejos, porque solos, ¿qué creen? Van a llegar muy, muy en corto. Para llegar al final hay que caminar unidos, todos, para poder llegar más lejos, ¿verdad? Es verdad. Y bueno, también Sí. quiero decir, perdón, Pilar. Bueno, yo quería nada más decir que ahora en el paso del tiempo he visto que han ingresado gente joven y alguna vez escuché decir que el network marketing era nada más para los viejitos. Pero no, de ahora cada vez hay más jóvenes. De hecho, As- ahora vemos que muchos jóvenes están llegando a rangos altos. La tecnología les ha ayudado mucho, pero como Sí, dice Eli, nosotros no nos rajamos, ahí vamos, traemos la experiencia de hacerlo a la antigua y estamos combinando y estamos aprendiendo con ustedes y los invitamos a que ustedes también aprendan con nosotros. Nosotros traemos parte de experiencia, ustedes traen toda la juventud, toda la energía, podemos hacer una mancuerna muy padre.
Bien. y no tengan miedo a este tipo de trabajos, al contrario, es muy padre, es muy humano, es ayudar a las personas, es crecer juntos como seres humanos. Entonces, pues es una invitación también. Así es. Gracias, gracias. Bueno, nomás me queda decirles que este mensaje es para ti y para ti y para ti, que no sabemos nosotros desde dónde nos escuchas o desde dónde nos estás viendo. Tal vez en la cocina de tu casa, tal vez en tu oficina, en el trayecto a tu trabajo, en el gimnasio. Tal vez estás ahí y hoy te diste cuenta de que llevas años empujando el sueño de alguien más. Y eso, créeme que no te hace débil ni fracasado, te hace humano, como todos nosotros los que estamos aquí exponiendo nuestras vidas ante ti. Lo que sí hace es que te da una oportunidad a que empieces a ver distinto desde hoy, a que pienses que nunca es tarde, porque no es tarde para volver a empezar. Créeme, aún estás a tiempo. El reloj no espera y tu vida tampoco. Este episodio, créeme, no fue una casualidad. Si lo estás escuchando, es que porque este mensaje tenía que llegar a ti en este momento. Y Así es un es. llamado a que comiences a pensar si vas a seguir trabajando por el sueño de alguien más o vale la pena y mereces trabajar tu sueño. Yo te prometo que en este momento estás pensando que sí vales la pena, que sí vales la pena tu sueño, que es el momento oportuno. Y no nos queda más que decirte en este momento que nadie más va a contar la historia más que tú. Es un momento de actuar y ese momento es ahora. Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio y espero que puedas despertar con una pluma y escribir tu propia historia el día de hoy. Tú eliges. Este es solo el inicio de muchas conversaciones que buscan transformar desde el alma. Yo soy Angélica Ibarra y como siempre digo, solo soy un canal. Lo verdaderamente grande ocurre cuando tú decides transformar. Hasta la próxima. Que pasen muy buenas noches. Días o tardes, según donde nos vean. Nos despedimos hoy. Yo creo que sin canción, pero con el gusto de haber estado con ustedes una semana más. Esperen el siguiente tema que, créanme, les va a sorprender. Buenas noches. Chicas, muchas gracias por su compañía, por su apoyo. Gracias. Nos vemos la próxima. Elijamos quién va a ser nuestro host, porque vamos a meter un home run. Bye. Gracias, buenas noches, bye bye. Gracias, bonita noche.